Hola, te saluda Oscar Reyes Almora. En esta ocasión te voy a comentar cómo realizar una prueba de hipótesis para dos proporciones poblacionales. Importante primero mencionarte que para ello se requiere que cada una de las dos muestras sea grande, es decir, que tenga un mínimo de 30 elementos. Eso significa que la base de datos con la que hemos realizado los casos anteriores tendríamos que incrementarla, porque no nos permitiría poder aplicar esta prueba. La hemos tenido que ampliar a 66 casos, en un total de 66 casos. Vamos a empezar entonces con el procedimiento. Dice, considerando los datos obtenidos por la Superintendencia de Banca y Seguros, pruebe que el verdadero porcentaje de saldos en cuenta mayores a 1000 soles de los usuarios que tienen tarjeta de débito no difiere del verdadero porcentaje de saldos en cuenta mayores a 1000 soles de los usuarios que no tienen tarjeta de débito. Considere un nivel de significancia de 5%. O sea, en otras palabras, lo que aquí me piden es que compare dos proporciones. Por un lado, la del grupo de aquellos usuarios que cuentan con una tarjeta de débito y por otro, aquellos que no cuentan con una tarjeta de débito. Y lo que yo deseo comparar es la proporción de las cuentas con una cantidad mayor a 1000 soles. Entonces, para ello, lo primero que tendríamos que calcular es el número de éxitos de cada grupo. Es conveniente entonces que hagamos un conteo o previamente una tabla de distribución de frecuencias de la variable tarjeta, si cuenta o no con tarjeta de débito, o tenencia de tarjeta de débito, que distinguirá entre los que sí lo tienen, nosotros lo vamos a considerar con el subíndice 1, respecto de los que no tengan la tarjeta de débito, subíndice 2. Entonces se puede elaborar, por ejemplo, para esa variable, ¿no?, esta tabla de frecuencias, considerando la base de datos y la columna tarjeta, en la que se identifica con 0, en este caso, ¿no? Vamos a ver, en el caso de la variable tarjeta, aquí dice, ¿no?, 0, los que no tienen tarjeta, y 1, los que sí tienen tarjeta, ¿no? Esa es la característica para la variable tarjeta. Entonces, en función a ello, se elabora pues esta tabla de distribución de frecuencias. Se identificaron que hay 30 usuarios que sí tienen una tarjeta de débito, 36 que no la tienen. Bien, entonces ahora, estas representarán, por lo tanto, mis tamaños de muestra. Como se darán cuenta, ambas se trata de muestras grandes porque ninguna tiene menos de 30 elementos. De aquí, por ejemplo, podemos tomar los totales, ¿no?, de cada muestra. Esto sería el total, es decir, esto es igual, los que cuentan con tarjeta de débito serían entonces 30, ¿correcto? Y de este otro lado, los que no cuentan con tarjeta de débito, serían 36. Entonces vamos a visualizar el contenido de estas celdas, ¿no?, 30 y 36 respectivamente. Y luego tendré que hacer un conteo para los del grupo de los que cuentan con tarjeta de débito, aplicando la función contar.si, ¿no?, contar.si, donde la característica éxito supone que la cantidad sea mayor a 1000 soles. Esto ya es en la variable, saldo. Entonces, usando la función contar.si y la base de datos esta en la que hemos ampliado la cantidad para poder cumplir con la condición de muestras grandes, efectuamos pues la operación. Vamos a ver cuánto nos sale el contenido. Por si acaso, si desean identificar los argumentos de la función para cada una de las dos situaciones, aquí recuerden, en el contenido tenemos, ¿no?, la función contar.si, los datos corresponden a la base de datos 2, y aquí se está especificando la columna donde están los datos de la variable saldo, y el criterio de conteo que es que sea mayor que 1000 soles, ¿no? Entonces eso me dio un resultado de 27 en el primer caso y 29 en el segundo. Con esto ya estamos en condiciones de calcular las proporciones de éxito P sub 1 y P sub 2, dividiendo el número de éxitos entre el tamaño de muestra. Entonces esto, dividiendo 27 entre 30, nos sale 0.9, y en el otro caso, dividiendo 29 entre 36,
obtenemos aproximadamente 0.8056. En el procedimiento de prueba de hipótesis para dos proporciones, necesito calcular una proporción global o general, o proporción única, es decir, juntando las dos muestras como si se tratara de una sola. Y se calcula la proporción de éxito general con esta fórmula. P sombrero es como suele denotarse, yo lo estoy poniendo como P, pero en realidad sería un P sombrerito, y se obtiene al dividir la suma de éxitos de ambas muestras entre la suma de los tamaños de muestra. Por lo tanto, aquí lo que haremos es, en el numerador, fíjese, está la formulita por acá, ¿no? En el numerador colocamos la suma de 27 más 29, y en el denominador la suma de 30 más 36. Y esto nos va a dar un resultado, un momentito, nos va a dar un resultado de la proporción de éxito general de 0.8484 periódico, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos lo necesario para empezar con el procedimiento. En el procedimiento, de los 6 pasos que estamos utilizando en las pruebas de hipótesis, el paso número 1 es el planteamiento, hipótesis nula e hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis nula, nos damos cuenta aquí en el enunciado, la palabra no difiere es la que me va a sugerir el símbolo diferente, ¿no? Perdón, no difiere significa no es diferente, por lo tanto sería el signo igual, ¿no? No diferir sería ser, por lo tanto, igual. Entonces vamos a usar el símbolo igual y también el símbolo opuesto que es diferente. Sabemos que en la hipótesis nula siempre se debe aceptar la posibilidad de la igualdad, mientras que en la hipótesis alternativa lo contrario. Por lo tanto, las hipótesis quedarían planteadas de la siguiente manera. Recuerden que el símbolo de la proporción poblacional es pi. Pi sub 1 igual a pi sub 2, hipótesis nula, pi sub 1 diferente de pi sub 2, hipótesis alternativa. ¿Qué cosa representa pi sub 1? La proporción de cuentas de aquellos usuarios con tarjeta de débito, ¿no? En la que el saldo es mayor a 1000 soles. Proporción poblacional. Y pi sub 2 también es la proporción poblacional de cuentas con saldos mayores a 1000 soles para aquellos usuarios que no cuenten con tarjeta de débito. Luego el alfa, que me lo suelen dar en el enunciado, y si no estuviese en el enunciado, por defecto asumimos un 5%, pero es el que fija el investigador, 0.05. Ese sería el valor. Calculamos con esta fórmula, en el paso número 3, el estadístico de prueba, el Z calculado. Ya tenemos todo lo necesario para el reemplazo en esta fórmula. El P sub 1 que reemplazaremos es el 0.9, el P sub 2 es el 0.8055, y este P global o general, P sombrerito, nos salió 0.8484. Aquí ustedes pueden comprobar la fórmula, ¿no?, que coincide con esta expresión, mediante la cual calculamos, ¿no?, mediante la cual calcularemos este Z calculado. 1.06 es el valor del Z calculado. Ahora, se trata de una prueba bilateral. Es importante advertirlo para saber cuántos valores críticos tenemos que encontrar, ¿no? Es una prueba de dos colas, una prueba bilateral. Tiene, por lo tanto, dos valores críticos. Y, como en el caso de la distribución normal, la media vale 0 y la gráfica es simétrica, esos valores críticos en una prueba bilateral siempre serán opuestos por el signo. Es decir, tendrán el mismo valor absoluto y solamente se diferenciarán porque uno es negativo y el otro es positivo. Por eso que aquí he colocado más menos o menos más, como ustedes prefieran, ¿no?, para los dos valores críticos. Entonces se usa la función inv.norm.stand, inversa normal estándar, donde el argumento único representa el área acumulada a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar el menor de los dos valores críticos, el área acumulada a la izquierda sería alfa medios, y tendría que poner 0.05 entre 2 como argumento. Ahí obtendré el negativo. Y si yo quisiera obtener el positivo, que es el que en esta ocasión voy a usar, el área acumulada a la izquierda en una prueba bilateral para el mayor de los dos valores críticos sería 1 menos alfa medios. Si ustedes se dan cuenta en este argumento, justamente esto es lo que se pretende calcular, el mayor de los dos valores críticos. 1 menos B15 sobre 2. ¿Qué es B15? Pues B15 es alfa, ¿no? Por lo tanto sería 1 menos alfa medios.
Vamos a ver el valor. Además se trata de el valor de alfa para una prueba bilateral de uso más frecuente, y eso conduce al muy conocido 1.96, que es como lo conocemos con 2 decimales. Entonces nos damos cuenta, ahora para tomar una decisión estadística, que el valor calculado en el paso 3, el 1.06, está entre los dos valores críticos, es decir, se encuentra entre menos 1.95996 y el más 1.95996. Eso significa que cae en la región del medio. Recuerden que aquí las regiones de los extremos son las regiones críticas, en este caso cae en la región del medio, y por lo tanto esa región es la en la que no se debe rechazar la hipótesis nula, siendo esta finalmente nuestra decisión. Entonces la decisión será de que no rechazaremos la hipótesis nula, restándonos solamente la redacción de la conclusión, en la que no se olviden, se ha sugerido mencionar el nivel de significancia, si es que existe o no existe suficiente evidencia estadística, una de las dos opciones según cuál sea la decisión, y la mención interpretada de la hipótesis alternativa. Una posible forma de redactar la conclusión sería la que aquí leemos. Con 5% de nivel de significancia no existe suficiente evidencia estadística para concluir que la verdadera proporción de cuentas con saldos mayores de 1000 soles sea diferente en los usuarios con tarjeta de débito respecto de los que no tienen tarjeta de débito. Ustedes dirán, ¿por qué dice no existe suficiente evidencia estadística? Recuerden que el indicador es la decisión. Cuando la decisión sea el no rechazo, ustedes dirán entonces no existe suficiente evidencia estadística. Si la decisión hubiera sido el rechazo, entonces en ese caso tendría que haber colocado aquí existe suficiente evidencia estadística. Bueno, esto ha sido todo. Hemos realizado la prueba de hipótesis para comparar dos proporciones poblacionales. Espero que este video les sea útil y conmigo será hasta otra oportunidad.